Buenas noches para todos. Mm, Pueden ver mi pantalla. Deben estar viendo la agenda del curso. Entonces, en este momento estamos en la fase 4 y en esta fase vamos a hablar sobre tecnologías emergentes en el nivel de transporte para las redes de nueva generación. Entonces, en esta actividad se espera que ustedes puedan simular parte de una red de transporte utilizando redes definidas por software que se conocen como SDNs. Y en el documento, en las consultas que tienen que hacer, que consulten sobre SDNs y sobre NFV, que es la virtualización de las funciones de red. Entonces son dos conceptos actuales que se utilizan en las redes de los proveedores y en las redes de los centros de datos actualmente, que son redes definidas por software y virtualización de las funciones de red, que ambos conceptos son cercanos a lo que conocemos como computación en la nube. Entonces, esta actividad tiene un peso de 130 sobre 500. Recuerden que el curso lo aprueban con 350 puntos sobre 500 y ya con esta actividad estaríamos en 375 puntos. Es decir que si ustedes han obtenido todos los puntos hasta ahora y obtienen aquí todos los puntos, ya podrían pensar que aprobaron este curso, aunque falta la parte final del curso, Profe, que es un documento, una consulta, señor. discúlpeme, es que no le escuché esa última parte. ¿Con cuántos puntos se aprueba? 350 sobre 500. ¿Y menos de 350 no se aprueba el curso? Exacto. O sea, ¿solamente 350 o puede ser desde 300 como No, los otros cursos? desde 350, porque es un Ah, curso de especialización. Y ¿y los todos los cursos? posgrados, sí, ¿Todos los señor. cursos son así? Todos los cursos de posgrado en la Universidad UNAT se aprueban Ok. desde 350. Listo, profe. Muchas gracias por la aclaración. Con gusto. Listo. Para esta tarea de la fase 4, esta actividad, tienen hasta el 7 de julio a las 11:55 de la noche, o sea que tienen unos 10 días, poco más de 10 días para terminarlo. Es una actividad colaborativa, entonces ustedes pueden trabajar con sus otros 4 compañeros para entregar un documento, un PDF con todos sus aportes. Vamos a revisar entonces en qué consiste ese PDF por acá. Si la guía de actividades y rúbrica de evaluación eh, nos dice que todavía estamos en el momento intermedio y que se espera que ustedes acá diseñen una red, simulen una red utilizando las tecnologías actuales. ¿Sí? Digamos, el paradigma de redes de nueva generación que venimos hablando en este curso y probablemente en otros cursos y en esta especialización es un paradigma que apareció hace unos 20 años, más o menos, un poco más, de la convergencia de las redes, de poder tener una sola red que nos permitiera hacer todo, ¿sí? Transmitir voz, datos, video, ah, la señalización también que fuera digital, que todo estuviera dentro de la misma red y basada en IP. Todo eso fue lo que dio inicio a las redes de nueva generación y todo eso ha ido evolucionando a la par con las redes móviles de tercera generación, cuarta generación, quinta generación que tenemos ahora y sexta generación que se está desarrollando. Y al mismo tiempo, las redes de datos que tenemos para conectar los computadores y conectar los equipos que se comunican a través de las redes también han evolucionado, especialmente en los entornos de los centros de datos.
¿sí? Lo que llamamos data center. Entonces, cuando tenemos equipos que podemos virtualizar y nosotros, por ejemplo, podemos alquilar unas máquinas en la red, en la nube de Amazon o en la nube de Microsoft o en la nube de Google o en la nube de Salesforce y podemos configurar esos equipos con las características de hardware que necesitemos. Si necesitamos 16 gigas de RAM o 32 gigas de RAM o 64 gigas de RAM o 500 gigas de disco duro o 1 tera, 2 teras, 3 teras, lo podemos configurar y alquilar con esas características, pero luego tenemos que conectarlo con alguien, o sea, que se comunique con otro equipo, con otros equipos o con otros data centers. Y esas configuraciones pues ya se hacen de una forma programática, ya se hacen a través de software. Entonces ya los enrutadores y los switches que conectaban la red ya dejan de ser unos enrutadores y switches en hardware para hacer unos enrutadores y switches configurables, o sea, con un hardware configurable que se puede programar. Y eso son las redes definidas por software. Entonces, en esta fase, ustedes van a consultar qué son las redes definidas por software, cómo se puede definir su arquitectura y van a hacer una infografía al respecto. También van a consultar qué significa la virtualización de las funciones de red, esta NFV, cómo se relaciona eso con la computación en la nube y también van a consultar lo que son las SD-WAN. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de redes definidas por software, aquí hablamos de redes de área extensa definidas por software. ¿Sí? ¿Cómo conectamos, por ejemplo, dos data centers que están en sitios geográficos separados? Sí, puede ser que uno esté en Bogotá y el otro en Medellín, o uno esté en Sao Paulo y el otro en Ciudad de México, o uno está en Los Ángeles y el otro está en Nueva York. ¿Cómo conectamos esos centros de datos que están corriendo nuestros equipos o nuestras aplicaciones en la nube? Y ahí entonces estamos hablando de SD-WAN. Ah, finalmente, un mapa conceptual que describa las modalidades de prestación de un servicio SD-WAN y todo esto es individual, entonces deberían en el documento en PDF tener las respuestas de cada uno de los integrantes del grupo. Y en la parte colaborativa, es decir, una sola respuesta para todo el grupo, es tomar la red que simularon en la fase anterior y cambiar la parte donde estaba la red del proveedor, si donde estaban los enrutadores con MPLS, quitar todos esos enrutadores y conectar las dos redes a través de unos equipos que se puedan configurar por software, ¿sí? Que puedan definir las funciones de red a través de software. Y aquí les recomiendan usar unos equipos FortiGate para esto. Entonces ponen un equipo acá y otro acá y los configuran para comunicarse usando SDNs. Dice que pueden usar otros equipos de otras marcas, ¿sí? Como Cisco, pero ya tendrían que descargar la imagen del equipo. Este FortiGate creo que está dentro de GNS3, entonces lo pueden usar más fácilmente. Listo. Eso es la actividad de esta fase. Las consultas entonces tienen un peso de 15, 15, 15, 15 cada una de las consultas, o sea, 60 puntos y la simulación tiene 50 puntos. ¿Sí? Y los otros 20 son participación en el foro y el documento. Vale. Lo otro que les quería mostrar es que
en el curso ustedes pueden encontrar en el entorno de aprendizaje, está la unidad 3, donde están las tecnologías emergentes del nivel de transporte, y aquí les van a hablar sobre qué son las redes definidas por software. Este artículo, por ejemplo, trae bueno, está en inglés, primero que todo, pero trae una definición bastante precisa de las redes, es decir, son un resumen de todo lo que se conoce sobre las redes definidas por software, cómo funcionan, cómo se desarrollaron, ah, sí, cuál es la arquitectura, para qué sirven, sí. Entonces, este artículo es muy completo sobre el tema. También este está en español, creo, que es sobre el estado del arte en las redes definidas por software. Creo que está en español. Ah, este es sobre el presente y futuro de las redes. Aquí hablan sobre la virtualización de las funciones de red. Este también creo que está en español. Ah, estos son la arquitectura, avances y oportunidades de las redes definidas por software para área extensa. Y sí, este de acá, este de Carrasco Cabrera, es una tesis de diseño y simulación de una red en GNS3 utilizando SD-WAN. Entonces, este en particular se lo recomiendo para hacer la simulación, ya que es una maestría, una tesis de maestría de la Universidad de Guayaquil, y hace el diseño de la red, el diseño y simulación de la red usando SD-WAN. Y si ustedes miran acá en el índice, bueno, aquí hablan de MPLS, las redes WAN, y aquí hablan de las SD-WAN. Entonces aquí pueden encontrar ustedes qué significan las SD-WAN y cómo se definen las políticas y cómo se define la red, digamos, las rutas dentro de la red para una red SD-WAN. ¿Sí? Y aquí comparan SD-WAN con MPLS. Y finalmente aquí está la simulación. Entonces, si ustedes van a este capítulo 3, aquí les va a mostrar, si por ejemplo, el equipo que van a simular, que es este FortiGate, que es el que les recomiendan en la guía, y cuál es la red que se va a simular, las direcciones IP, el diseño de la red. En este caso, pues en el de ustedes son solo dos redes a los lados del cliente. Y aquí pueden encontrar ustedes las configuraciones. Entonces, si ustedes ven acá, aquí cada puerto, ustedes les definen una dirección IP, les definen qué va a hacer ese puerto dentro del equipo, qué servicios van a permitir, pero en este caso, pues solamente es la interconexión, no tienen que configurar calidad de servicio ni nada de eso que se configuró en la fase anterior, aunque aquí es más fácil configurarlo. Y simplemente tienen que configurar la dirección IP del equipo, de los puertos que ustedes van a activar y las rutas, ¿sí? Entonces, eso lo pueden encontrar acá en este documento. Les recomiendo que le den una mirada, que lo lean con, con detenimiento, y finalmente van a poder simular la red en GNS3. Digamos, esta simulación que están haciendo en esta tesis está hecha en GNS3. Entonces, les va a servir de referencia, y eso está aquí en la unidad 3. Sí, de Carrasco Cabrera de 2020, esta tesis de maestría les va a servir. También aquí hablan del mercado de las SD-WAN y MPLS, de por qué todavía se sigue utilizando MPLS. Entonces, también es un buen artículo para que lo lean.
Este también habla sobre MPLS en las redes actuales. Este es el de la distrital que, si no estoy mal, está en español. Sí, resumen PDF en inglés. Vamos a ver si está en español o en inglés. El resumen está en español, pero el artículo está en inglés. Ok, aquí les muestra algunos temas de la evolución de las redes definidas por software, la virtualización de las funciones de red y les cuenta pues como de qué se tratan todos esos conceptos. Um, OpenFlow, que fue el protocolo desarrollado por Google, que es software libre y es uno de los más usados para la configuración de redes definidas por software y algunas aplicaciones. Bueno, el de la distrital entonces también está en inglés. La tesis de Ecuador está en español, los otros artículos están en inglés y este de la Universidad Abierta de Cataluña creo que también está en español. Es un trabajo de fin de maestría, creo, o de grado. Acá. Presente y futuro de las redes One. Sí, está en español. Entonces, aquí también pueden encontrar conceptos de SD, especialmente SD-WAN, ¿sí? Redes definidas por software, especialmente las definidas por software para redes de área extensa. Y aquí hay modalidades de prestación, que es una de las consultas que tienen que hacer en esta guía de actividades. Am, y bueno, aquí hay unas implementaciones, pero esto ya es como con equipos reales, no con GNS3. Entonces también me pueden dar um, un- una leída a este documento. También es una tesis de maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Abierta de Cataluña. Vale. Em, También ustedes pueden encontrar algunas guías en Internet sobre las redes definidas por software, principalmente de Cisco o de Intel. Y les van a explicar cómo funcionan las redes definidas por software, las redes definidas por software orientadas a la interconexión de área extensa o entre centros de datos. Y aquí, por ejemplo, están haciendo una comparación con lo que tenemos o lo que teníamos antes de esta tecnología a la virtualización actual, donde podemos en un equipo configurar toda nuestra red, toda nuestra conectividad y cambiarlo a través de software. Entonces, eso permite crear redes o entornos de red mucho más fácilmente e irlos adaptando a las necesidades de nuestras aplicaciones. Sí, poder configurar los accesos, poder configurar los usuarios, los permisos y todo eso a través de software. Entonces, también para que le den una mirada, puede ser en las páginas de Intel o de Cisco o de pronto otra guía de SDNs que ustedes encuentren o las referencias que están sugeridas aquí en el curso, en el entorno de aprendizaje, pues son bastante completas. ¿Sí? Este survey, por ejemplo, tiene mucha información sobre lo que son las redes definidas por software y esta tesis de la Universidad Abierta de Cataluña les define también la virtualización de las funciones de red y las SD-WAN y esta tesis de Ecuador les muestra cómo hacer la simulación en GNS3 que les están pidiendo en esta fase. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?
Si no hay preguntas, entonces voy a detener la grabación y se las comparto en el curso, en el entorno de información inicial, en el foro de noticias y en el foro colaborativo para esta actividad.